El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 de la mañana. Gracias a la sintonía, gracias a los comentarios, gracias también a las críticas. Siempre nos enriquecen y nos invitan a procurar mejorar, que es debe ser una constante en la vida profesional y personal del ser humano. Vamos a seguir en la tónica de lo que estamos comentando, de lo que está ocurriendo en la región. Evidentemente hay estos dos factores que han sido materia de nuestro comentario el día de hoy. Lo de Lula el viernes, lo de Evo Morales ayer. Juan Pacemiño visita nuestra mesa de trabajo, historiador, docente, académico, articulista. Doctor, qué gusto. Gracias, Bienvenido, buenos doctor. días. Gracias. Doctor, empezamos por lo más próximo. Lo de Evo, ¿no? Le traíamos al doctor para hablar de otras cosas. De otras cosas totalmente distintas, pero vaya que nuestra región está tan convulsionada con Tertulio y amigos que nos toca hablar de lo más próximo. Lo ocurrido en Bolivia, ¿cuál es la interpretación? ¿Esto es un tema espontáneo y era una cosa preparada? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Qué pasa en Bolivia, Es doctor? tremendo porque lo de América Latina en cuestión de horas cambió el panorama de América Latina. Y digo en cuestión de horas porque en Bolivia, recordemos que Evo Morales acepta en primer lugar el que se realicen nuevas elecciones y que se cambie el tribunal electoral para efectos de que una amplia gama de partidos incluso vuelvan a participar. El informe de la OEA parecía ser el instrumento que viabilice la paz y un momento de calma para por fin hacer las elecciones. Nadie esperó que sean las propias Fuerzas Armadas y la policía la que pida la renuncia de Evo Morales. Por consiguiente, se ve que atrás está orquestado un golpe de Estado desde mucho antes. ¿Usted sí le llama un golpe de Estado a lo que pasó Es un ayer? golpe de Estado. ¿Por qué es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado porque los militares y la policía intervienen a favor de un sector que es el levantado Mesa y Camacho, levantados desde mucho antes de las elecciones, es decir, ya venía un cuestionamiento anterior a las elecciones. Doctor. Y el golpe se consuma para efectos de que se pide la renuncia porque se queda con un vacío en que nadie le está obedeciendo. Entonces es terrible la situación. ¿Cuáles son las condiciones que se deben configurar? A propósito de un mensaje también que recibimos, nosotros no somos quien para decir si es un golpe o no es un golpe, nosotros simplemente hacemos opinión, pero usted que es historiador, que conoce muchísimo los episodios que han ocurrido no solo en Ecuador sino en la región, ¿qué condiciones tienen que darse para que se pueda decir que es o no es un golpe de Estado? En el caso de Chile se habla de que eso es un intento de golpe de Estado contra la democracia. En el caso de Bolivia se vota un gobierno y no es un golpe de Estado. Bueno, admitamos que no sea un golpe de Estado bajo ese supuesto. Pero lo cierto es que no se deja la continuidad de las elecciones tal como estaban previstas para efectos de que el propio Evo Morales, por ejemplo, participe como un candidato más y veremos si allí las elecciones se habrían dado a favor o no de ese mismo candidato. Se rompió ese proceso. Pero tomemos en cuenta que atrás hay fuerzas poderosas. ¿Quiénes están atrás de eso? Está todo la oligarquía de la media luna de Bolivia, que es una oligarquía además clasista y racista, pero como no se ha visto en la historia de América Latina. América Latina es una región que tiene mucho de racismo y de clasismo, pero en Bolivia hay organizaciones paramilitares para defender el racismo. Está, por ejemplo, la Unión de las Juventudes Cruceñas, que es de inspiración fascista y nazista contra los indígenas. Están las organizaciones paramilitares de los terratenientes y del alto empresariado de toda la media luna, que financian estos grupos que, como se vio en las últimas horas, arrasaban con casas, con pertenencias, persecución a las familias incluso de dirigentes sociales, de dirigentes políticos, de periodistas que no llevaban a cabo lo que estas mismas organizaciones pedían, o que se transmita o que se calle. Hay un detalle que me parece a mí que es importante y por el cual digo, uno sí puede llegar a la conclusión de que se trató de un golpe de Estado. Y es el hecho de que ayer, en horas de la mañana, el presidente acoge el informe de la OEA, que tiene observaciones a ciertas irregularidades en el proceso electoral, y dice, perfecto, convoquemos a nuevas elecciones. Exacto. Hay un anuncio del presidente Morales, dice, paremos la persecución, dejen a mis hermanas y a mis hermanos, no solo hablando de sus hermanos de sangre, sino
de él se refiere siempre, cuando habla de hermanos y hermanas, habla del movimiento indígena. Dejen la persecución y vamos a nuevas elecciones. Eso ya no fue suficiente. No se cumplió porque inmediatamente, en pocas horas, viene el pedido de las Fuerzas Armadas y la policía, que es admirable para un país que puede tener problemas institucionales, podríamos hasta admitir, decir, bueno, tenía problemas institucionales, aquello de la Constitución, aquello del referendo, aquello del pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya, de acuerdo. Pero que las Fuerzas Armadas intervengan como una especie de voz cantante y sonante sobre la democracia, sobre las instituciones, ese es un golpe de Estado. Yo me sumo a su condena sobre los militares y lo dije en el comentario. O sea, yo no entiendo cómo en pleno siglo XXI seguimos hablando de que los militares se convierten en árbitros de las democracias de América Latina. En este caso ni siquiera son árbitros, en este caso ni siquiera mediaron de nada. Está claro que se vio presionado Morales a renunciar. Contra Morales, habiendo una institucionalidad constitucional, incluso para provocar la renuncia del propio Morales o la destitución del propio Morales, si es que hubiera sido del caso. Y más todavía cuando el presidente admite exactamente esto que tú estás hablando, el informe de la OEA, para el hecho de que se realicen las elecciones nuevamente, que es algo insólito también. La OEA intermediando, en lugar de solicitar que se haga la segunda vuelta, que se hagan nuevas elecciones. ¿Qué pasó con esta institución? Bueno, es que uno es el comportamiento de la OEA con respecto a Venezuela, otro es el comportamiento de la OEA con respecto a Chile, y otro se ve que es el comportamiento de la OEA frente a Bolivia. Entonces, confiar en esta institución americanista, con semejante secretario general, bueno, eso es realmente no entender lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo y en América, con todo ese hegemonismo del americanismo como doctrina que subyace para la unidad de toda América Latina, pero con un proyecto imperialista. Es impresionante creer que Almagro fue canciller de Mujica, ¿no? A estas alturas me parece que está clarísimo a quién obedece Almagro como secretario general de la OEA. Está más que claro, y así lo han interpretado en la propia Uruguay. Oiga, doctor. El propio movimiento que le expulsa del mismo partido a Almagro. Mujica declarando contra Almagro. Entonces, está muy claro quién es este personaje. Esto que ocurre ayer en Bolivia se da en un contexto regional que daba para otros escenarios, ¿no? La elección de Alberto Fernández en la Argentina, antes lo que ocurrió en México con Andrés Manuel López Obrador, estas reuniones entre Fernández y López Obrador, sumemos la Correa que también estuvo en México, la liberación de Lula para que puedan defenderse en Brasil, y de pronto tenemos lo ocurrido en Bolivia. Entonces parecería que no es tanto una coincidencia y que, por ejemplo, lo que ha dicho Noam Chomsky en las últimas horas tiene mucho sentido o cobra mucho sentido de que el golpe, abro comillas porque es una declaración de Chomsky, no me lo estoy inventando, el golpe de Estado fue promovido por la oligarquía boliviana con el apoyo de Estados Unidos. Además, en la región, lo que se creía que constituía un ciclo corto del neoliberalismo contemporáneo, porque hay dos momentos del neoliberalismo, años 80 y 90, que podríamos llamar el ciclo del neoliberalismo largo, y después de los gobiernos progresistas, el ciclo del neoliberalismo corto. Parecía que el progresismo retomaba otra vez un camino, y resulta que el balance es mediano, porque Andrés Manuel López Obrador en México, o el caso de Alberto Fernández en Argentina, están en los dos extremos, además geográficamente de la misma Latinoamérica, parecía que daban una especie de espacio para que el progresismo siga triunfante y que se reconstituya esta fuerza. Lo cierto es que a perder Bolivia, sigue ganando este sector de extrema derecha oligárquico, burgués, ni siquiera moderno, y que está respaldado por fuerzas muy poderosas. Sumemos, el imperialismo es una fuerza, no hay más remedio, está allí, es una fuerza poderosísima. El alto empresariado y los altos grupos de poder económico internos, los medios de comunicación privados hegemónicos que han apuntalado ese mismo tipo de poder, las fuerzas armadas y de cada uno de los países que también tienen que respaldar esa institucionalidad creada por ellos, no hay más remedio en ese sentido institucional,
Pero de todas maneras, como se vio en el Ecuador, también a veces hay pronunciamientos que dan a entender que como que se ligan mejor al sector de la derecha política, económica y social de nuestros países. Una internacional conservadora, se está viendo una internacional conservadora de gobernantes que se apoyan, que articulan y que incluso, quién sabe si es que hay de por medio una internacional que también maneja recursos y manda a los distintos países para poder desarrollar. O se buscan vías golpes para canalizar esos recursos. Le cito un ejemplo, doctor. Me parece a mí que no es casualidad que en la región se estén, en gobiernos de esta tendencia, se estén firmando tantos acuerdos de carácter militar. Sí, pero además hay los acuerdos económicos sustanciales. Acuerdo Asia-Pacífico, tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, Grupo de Lima, y todo ello para contrarrestar a los otros grupos que consideran algo así como el demonio para nuestras sociedades. El Grupo de Puebla, la UNASUR, CELAC, fueron cuestionadas y perseguidos de mucho, y constituir esta internacional de fuerzas de derecha en América Latina, que no solo son poderosas, sino que, como se ve ahora, son peligrosas. Pero pese a esa internacional de fuerzas de derecha que usted cita, gana AMLO en México, sí. gana Fernández sí. en Argentina. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Evo Morales acepta el resultado del referéndum de 2016? Fue un resultado apretado, pero perdió el referéndum, 51-49, perdió, acepta el resultado. No se presentaba a la reelección y más bien impulsaba otra candidatura que hubiese significado un relevo, incluso para refrescar la conducción de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que no se calmaba la situación. ¿Usted cree? Porque hay un problema de base que es lo que ahora se está observando muy claramente, que son estos sectores de élite dominante que no quieren admitir un cambio del modelo que tanto les beneficia. Pero Bolivia no estaba convulsionado, ¿o sí? No estaba convulsionado. La media luna, hoy se ve nuevamente, ha estado constantemente convulsionada contra el gobierno de Evo Morales. Ha habido momentos de paz, pero lo que ocurrió en el año 2008 o en el año 2013 dan cuenta de cómo esos mismos sectores reaccionan, por ejemplo, frente a la población campesina indígena. Es realmente doloroso ver las imágenes de humillación de la población indígena, obligada a besar los zapatos de toda la gente supuestamente blanca y de élite social en la propia Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el Alto, etcétera, en todas estas poblaciones. Ayer hubo una imagen que a mí me llamó mucho la atención, porque detrás de la huipala hay un simbolismo de la cosmovisión indígena que es muy fuerte, es uno de sus signos, de sus símbolos de la resistencia indígena. Ayer esa huipala era quemada, y era quemada por mestizos bolivianos. La Biblia de por medio, poniendo la Biblia como que es la salvación de un país en el que se mezcla la religiosidad, el protestantismo, el evangelismo, que hay ya varios estudios en América Latina de cómo estas sectas, estas corrientes, se vuelven absolutamente reaccionarias para un cambio social. Yo viendo esa imagen ayer me preguntaba en qué momento nos convertimos en Oriente Medio, donde quemaban las banderas de los Estados Unidos. ¿No? Pero, o sea, ahí hay una guerra también. Pero hay que comprender que esto ha rebasado la política. ¿Cuáles son los partidos políticos que están atrás? Como se ve en lo que ocurre en Chile, lo que está ocurriendo en el Ecuador, en los primeros días de octubre, lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿cuáles son los partidos políticos que están atrás? No hay un partido que uno pueda decir este es el partido hegemónico, el que lleva adelante la batuta, etcétera. En definitiva, las condiciones en América Latina cambiaron, ya no son solamente situaciones de lucha política, sino de verdadera lucha de clases, en el mejor sentido de la palabra marxista, una verdadera lucha de clases, y hay una élite que pretende mantener su poder a toda costa y lanza la guerra y es capaz de lanzar la guerra. En Bolivia se estaba experimentando eso con mucha claridad. Estábamos en víspera de una guerra civil lanzada por ellos. Ellos es la gente armada. Esa es la gente que estaba atacando a los indígenas, que estaba destruyendo sus casas, que estaba destruyendo las casas de los dirigentes sociales. Esa es la gente que tiene el apoyo de la Unión Juvenil Cruceña y de estos grupos paramilitares. Bueno,
¿Y dónde están las fuerzas que tienen que detener esa situación? ¿Cuál es la salida de Bolivia en este momento? Bueno, ¿Cómo le ve este usted? ¿Cómo le visualiza usted? En este momento, lo que estaba leyendo hace poco, la vicepresidenta del Senado es la que podría ser colocada como presidenta de Bolivia. Porque renunciaron todos, ¿ah? Pero es que perseguidos, no solamente renuncian porque sí, están perseguidos, obligados a esconderse y a renunciar. Están más de 20 personas, entiendo yo, en la Embajada de México en La Paz. Así lo confirmó ayer en su cuenta de Twitter el canciller mexicano. Para cuidar en algo su integridad. Y sus casas son las que han sido destrozadas. La casa de Evo es destrozada ayer. Usted acaba de mencionar esos sectores? Lo del asilo en México. Acá también tenemos 3 legisladores y algunos otros militantes de la Revolución Ciudadana que están asilados en la embajada. ¿México sería el próximo objetivo, viendo cómo están las cosas, doctor? Bueno, México ha tenido una tradicional política de neutralidad en el mundo y de acogida a todo tipo de refugiados. México no rompió, por ejemplo, ni con la dictadura de Franco, ni rompió con Cuba cuando en los años más álgidos se trataba de que toda América rompa con Cuba. México nunca rompió. Y México ha guardado una política muy abierta de recibir a todo tipo de refugiados. Sí, pero en esa época gobernaba el PRI. Ahora tienen por primera vez un presidente abiertamente de izquierda, están al lado de los Estados Unidos y con un problema de inseguridad gravísimo, donde los narcos también podrían venir a convertir, y ahí ni siquiera los militares, los narcos podrían convertirse en árbitros del problema. Estoy de acuerdo en esa consideración, pero me refería a la histórica posición de México para refugiar a las personas políticamente perseguidas en cuanto a la diplomacia internacional. Pero además la situación se complica porque en efecto puede ser que Andrés Manuel López Obrador sea un objetivo también en la corriente latinoamericanista conservadora, y podría ser que se generen situaciones difíciles a través de distintos instrumentos, como puede ser el propio narcotráfico. Podría ser, estamos especulando sobre realidades posibles, pero habría que averiguar a los actores directos de estas situaciones cuánto están financiando para lograr estas condiciones. Oiga, doctor, dejemos Bolivia, dejemos México, hablemos de Ecuador. Vamos, claro. ¿Cómo ve usted lo de Ecuador? Complicado, es una tensa calma la que vivimos después de haber pasado unos días complicados a su vez para la vida nacional. Y digo una tensa calma porque igualmente aquí se ve que no hay una posibilidad de situación conciliadora. El modelo que se quiere seguir implementando, además apadrinado por el Fondo Monetario Internacional, promovido por las grandes cámaras de la producción, expresado a través de continuas leyes como fueron la ley de remisión de intereses y multas, la ley de fomento productivo, la actual ley económica que se presenta, dan cuenta de que hay un proceso en marcha para afirmar el modelo económico que en Chile ha sido cuestionado. Y hay el posicionamiento de la CONAIE, del movimiento indígena y de otros movimientos populares de rechazo a ese modelo y particularmente a la implementación de la carta que se suscribió con el Fondo Monetario Internacional. En esas condiciones vivimos una tensa calma que donde puede explotar en algún momento. Ojalá para bien del país se logre un acuerdo sobre la base de comprender que el modelo económico neoliberal y empresarial ha sido nefasto para nuestra América Latina y que hay que tomar en cuenta las posiciones, los planteamientos que se hacen desde distintos sectores, incluidos economistas alternativos, ¿no? Hay un pronunciamiento de la Universidad Central, hay un pronunciamiento de los economistas heterodoxos, hay una carta de 5 economistas que también plantean un camino distinto. Pero les han deslegitimado algunos de esos, ¿no? Hay la ley, hay la economía que propone el propio movimiento indígena, una serie de pautas económicas a tomar en cuenta. El mismo Nebot ha enviado una carta diciendo que se opone al proyecto de ley del gobierno. Claro, y si vamos por ese lado, no son solamente 5 economistas que a veces se los puede vincular, por ejemplo, con la izquierda. Ahí hay varios economistas. El economista Flores ha cuestionado todo el proceso para que él cuestione, un hombre más bien de toda una inspiración ideológica neoliberal, por eso hago alusión a él. Bueno, si es que él está cuestionando el modelo, es decir, no van ni por el camino neoliberal bien,
llamarlo así, ni van peor por un camino económico alternativo. Oiga, doctor, usted decía bien, estamos viviendo una tensa calma. Yo el otro día decía, parece un campo minado, porque vamos desactivando una, que fue el decreto 883, y activamos otra, que es el actual proyecto de reforma tributaria, de ley de crecimiento económico que está en Asamblea. Y después, si es que, digamos, se desactiva esto, si es que archiva, si es que la Asamblea toma alguna decisión política, hay un pronunciamiento. Sí, para mí es importante el pronunciamiento de Nebot, porque a Nebot se le ha vinculado como uno de los grandes aliados del gobierno, que ahora le está dando la espalda. Por eso es importante el pronunciamiento de Nebot, más allá de que no pueda coincidir con su visión económica y política, pero es importante. Está la reforma laboral, y hay en este momento en la Corte Constitucional un análisis, ¿no?, de inconstitucionalidad del mandato 8 aprobado en Montecristi, que eliminaba la tercerización. Ayer la legisladora Liliana Durán de la Revolución Ciudadana presentó un amicus curiae para tratar de obstaculizar que se dé trámite a esa demanda de inconstitucionalidad. Pero digo, estamos pretendiendo volver nuevamente a la época de la precarización, de la tercerización, del trabajo por horas, de los trabajadores facturándoles a las empresas. Permítanme hacer un análisis primero desde otra perspectiva, lo jurídico. Yo estudié leyes, esa es mi primera carrera. Y cuando estudiábamos, teníamos muchos fundamentos doctrinarios y filosóficos para comprender precisamente hasta las palabras de la ley. Estoy observando un país en el cual los hechos o el derecho, como quiera que se quiera ver, trata de adecuarse a las circunstancias en favor de posicionamientos políticos. Es decir, tergiversando todo aquello que es lo jurídico en esencia, simplemente para ser manipulado y perseguir estas causas, estos hechos o estas personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo así el mandato constituyente número 8 tiene que ser examinado sobre inconstitucionalidad? Ahí está la aberración jurídica de la que ¿se puede declarar inconstitucional el mandato 8 que fue aprobado por el Poder Constituyente de Montecristi? Desde la perspectiva teórica y jurídica, no. Desde la perspectiva de cómo está operando cierta judicialidad en el Ecuador, todo puede pasar. Pero desde la óptica jurídica, digamos, la Corte Constitucional no tiene atribución de revisar una decisión adoptada por el Poder Constituyente de Montecristi. Si le hacen un planteamiento, puede revisar, pero su conclusión, me imagino que será que no es posible declarar inconstitucional. En derecho no se puede declarar inconstitucional. No se puede declarar inconstitucional un acto constitucional de la Asamblea Constituyente, nada menos que del año. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Porque es fruto de una Asamblea Constituyente. De plenos poderes. Tiene plenos poderes y además como órgano constituyente, que no es que solamente terminaba en la Constitución del 2008, sino que en el camino dio una serie de mandatos como el mandato 8, con los plenos poderes constituyentes que tiene para negar una serie de reformas laborales como las que se venían adoptando en el Ecuador, como es la tercerización y el trabajo por horas. Pero bueno, suponiendo que no sea, porque aquí hay que suponer hasta lo más absurdo, suponiendo que el mandato 8 resulte inconstitucional, está la Constitución del año 2008 que prohíbe exactamente el trabajo por horas y el trabajo tercerizado. Entonces, por cualquier camino, lo que tenemos que examinar es el carácter de este tipo de relaciones de precarización y flexibilización del trabajo que no pueden ser admitidas. Más todavía cuando la tensa calma de la que estábamos hablando hace un momento puede volverse aún más tensa el momento en que exista un planteamiento de reformas laborales que liquide derechos laborales como son los que se han propuesto a través de una serie de dirigentes de cámaras de la producción. Cerremos el análisis, doctor Pazimiño, quizás haciendo una valoración integral. Con lo sucedido en Bolivia, con el nivel de persecución, de violencia que hemos visto en Bolivia, con la judicialización de líderes en Brasil, en Argentina, en Ecuador, hay una corriente que busca neutralizar, obstaculizar y bloquear cualquier intento de recomposición de la izquierda. Voy a regresar a un argumento que tal vez se pasó demasiado rápido. América Latina está viviendo un momento especial en el que la lucha política está siendo suplantada por una abierta lucha de clases. Y cuando hay esta abierta lucha de clases, bueno,
allí sí las explosiones pueden ocurrir de un momento a otro. Y es que se ha definido claramente la posición de estas élites empresariales, oligárquicas todavía no vencidas, frente a la población en general, capas medias, trabajadores, indígenas, campesinos, que han sido no los beneficiarios de un modelo económico construido y que se trata de reconstruir o de mantener, según los países, sino que han sido los más perjudicados. Uno puede examinar las estadísticas del propio Fondo Monetario Internacional, los estudios que tiene la CEPAL, los estudios que tiene el PNUD, el PNUD. Bolivia era un ejemplo de camino en la construcción económica y en la solución de problemas sociales. Pero eso no fue suficiente. La población comenzó a vivir mucho mejor, solucionando problemas de desempleo, de subempleo y sobre todo de la miseria y de la pobreza que son tradicionales en la historia de Bolivia. Pero hubo sectores a los que no les incomodó. ha sido suficiente, porque les incomoda el que para construir eso los intereses de las élites tienen que ser afectados. Pero igual ganan. Igual ganan. Mire usted que aquí ganan, semana exacto. pasada Juan Cubi, que Sí. era un detractor del gobierno de Sí. Correa, dijo que el sector empresarial privado, y con nombres y apellidos, dijo él aquí, a quienes Bueno, les hay entregaron el varios control estudios. de los puertos, etcétera, fueron los que más se beneficiaron. Hay varios estudios, hay el Entonces, observatorio de la dolarización, la unidad de análisis económico de la Universidad Central, hay varios análisis de la Universidad Católica, es decir, desde el mundo académico está muy claro que este tipo de economía social, por llamarlo así, que se pretende desde las líneas progresistas, no es que destruye la economía privada, sino que la sujeta a normas específicas y al control del Estado. La tributación, por ejemplo, tan evadida como una práctica deportiva en el Ecuador desde la creación del impuesto a la renta en 1928, durante los años del progresismo 2007-2017, bueno, se cobró a sectores que habían adeudado al Servicio de Rentas Internas en millones. ¿En qué situación estamos ahora? Un debilitamiento del Servicio de Rentas Internas para efectos de que se tengan que cobrar esos impuestos. Y en la ley económica, una propuesta de que la información del SRI sea reservada, lo cual va a ser para la investigación económica misma un límite y un freno, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esconder las fortunas? ¿Esconder lo que han ganado? ¿Esconder la evasión tributaria? ¿De qué se trata esta situación? Entonces, como se ve desde la perspectiva incluso de un análisis objetivo, la tensión está latente. La tensión está latente por todas estas virtualidades de construcción de un modelo económico al servicio de esa misma élite, sin entender que hay que construir una economía social. La visión de Juan Pacimiño aquí en A Primera Hora. Gracias, doctor. Muy amable, tiempo. doctor. Muy Gracias. amable. Hablando de la coyuntura, lo que pasa a nivel regional, lo que pasa aquí en el Ecuador, también desde el punto de vista político y económico. Una tensa calma, es lo que se respira, ha dicho nuestro invitado, aquí en el Ecuador. Gracias al doctor Juan Pacimiño, historiador, articulista, docente, conversando aquí en A Primera Hora. 7:37.